Temas importantes, de actualidad, lo novedoso para la gente y hasta lo trivial que de pronto puede ser muy interesante, lo abordamos aquí, en la entrevista de La Paz Times Televisión Digital. Quédese con nosotros. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de la entrevista con Medardo Alfaro, a través de las multiplataformas de redes sociales de La Paz Times y todo este grupo de comunicación empresarial que está siempre llevándole la noticia, porque la noticia no se detiene, la noticia no para. En esta oportunidad hacemos una revisión por una de las áreas que más le apasiona y le interesa a las y los salvadoreños, las ciencias políticas, el análisis político, cuál es la condición actual. Tomaremos el pulso previo a este día que el Tribunal Supremo Electoral en El Salvador ha hecho la convocatoria oficial a las elecciones para el periodo 2024, febrero y marzo. El Salvador se dispone a elegir funcionarios y de esta manera también elegir un nuevo mandatario para el periodo junio 2024, abril-mayo 2029. Es por ello que contamos con la valiosa participación del doctor David Hernández, una persona que ha representado al país en los más altos niveles académicos de formación en el viejo continente, con una formación especializada en varios países. Una persona también que ha escrito columnas de opinión, editoriales, artículos científicos, es autor de varios libros y un orgullo cómo ha representado a nuestro país en diferentes cónclaves académicos. Doctor David Hernández, gracias por aceptar nuestra invitación y estar en la entrevista con Medardo Alfaro, quien se encuentra siempre en esta asignación especial en la República de China. Quisiera empezar felicitando al doctor Ricardo Sosa por su reciente graduación. Tengo entendido que hace poco obtuvo un grado académico que suma a su currículum y me uno a las felicitaciones que le han estado llegando desde los diferentes sectores, teniendo en cuenta que es prácticamente un referente a nivel nacional en lo relativo a los aspectos de seguridad ciudadana y combate al crimen organizado. Su presencia es muy, no solo valiosa, sino que muy continua, muy recurrente en los diferentes medios de comunicación, y también por eso quería felicitarlo. ¿Sí? Muchas gracias, doctor, que Dios le bendiga por esa felicitación y agradecerle también su deferencia. Por supuesto también siempre estamos tratando de darle seguimiento a sus escritos, a su labor académica, a sus editoriales y sus publicaciones, porque nos ilustran sobre tantas áreas en las cuales usted se ha formado. Y en esa dirección, doctor, ¿cómo nace esa pasión, ese sentimiento por la literatura, por los libros, por estudiar todo el origen de nuestra obra literaria, no solo en El Salvador, sino en Mesoamérica? Sí, en realidad es una vocación, diría yo, que me viene dada desde la infancia. Yo era una persona muy amante de la literatura. Desde pequeño yo leí prácticamente hasta mi juventud, adolescencia y actualmente, porque es un proceso que nunca se termina, a los clásicos de la literatura universal, y creo que ahí está contenida toda la información básica sobre la condición humana de todos los seres y también de las cosas que rodean este pequeño mundo, ¿sí? Sobre todo, pude leer y comprender el alma eslava a través de autores como Dostoyevsky, como Chekhov, etcétera, etcétera. Es decir, a los franceses a través de Alexandre Dumas, de Víctor Hugo,
a los españoles, ya no se diga, a través de Miguel de Cervantes. Entonces todo esto sí me creó cierto bagaje que pues en determinado momento me llevó a abrazar pues el amor también por la escritura. Sí. Doctor, esta bendición, este talento que usted nos comparte, ¿fue motivado por sus padres o fue una influencia de su grupo comunitario o fue, como usted lo puede exponer, de repente usted se encontró leyendo y le apasionó? Sí, sobre todo mi padre, sí, mi padre que entre otras cosas también era un gran fabulador, así él siempre me contaba la biografía de su vida de una manera magistral, era digamos, un contador de cuentos, ¿sí? Que ya es, para mí es otro género literario, ¿sí? Pero también el incentivo de adquirir los libros de la literatura universal, y en eso también influyeron mis compañeros de estudio. Yo estudié en el Instituto Nacional General Francisco Menéndez y recuerdo con mucho cariño pues a 3 o 4 compañeros que nos dedicábamos a leer las obras emblemáticas juveniles de esa época. Por ejemplo, Los Tres Mosqueteros, Crimen y Castigo, El Conde de Montecristo, Los Miserables, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo eso pues es algo que fomentó las bases para este amor a la literatura. Luego pues comencé a escribir poesía. Yo creo que todos los grandes escritores, incluso los novelistas, han comenzado siempre escribiendo poesía, luego pues cuento, novela, ensayo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y en esa parte, doctor, ¿cómo surge esa habilidad para escribir cuentos? ¿Por qué el cuento si su padre tenía otra línea más a la fábula y usted hace un giro y comienza a escribir sobre cuento? Sí, lo que pasa es de que son, digamos, dos estilos, yo diría que son dos estilos diferentes. ¿Sí? El contador de cuentos, por ejemplo, es una persona que tiene sus propias características y que funciona solo a nivel oral, ¿sí? Es el transmisor, por así decirlo, de la tradición oral. ¿Sí? Yo recuerdo en este sentido pues toda la tradición oral salvadoreña que me fue narrada por mi padre. Claro, él la recibió de sus abuelos, me imagino, o de la comunidad de donde él venía, y así pude conocer pues todas las grandes leyendas de nuestro país, como la ciguanaba, el cipitillo, el padre sin cabeza, la carreta chillona, la cuyancúa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero esa era una tradición oral. ¿Sí? Diferente es cuando ya se está escribiendo, si ya es otra cosa diferente, porque no todo contador de cuentos tiene la habilidad, digamos, de traspasar lo que él ha escrito a la escritura. ¿Sí? Y en este sentido sí hay necesidad de más disciplina, de conocer las reglas básicas de la ortografía y de la puntuación, pero sobre todo de practicar todos los días. Es decir, el gran reto de todo escritor es escribir todos los días. Aquí pues se cumple a rajatabla el dicho de que el hábito hace al monje. ¿Sí? Y esto me lo han repetido los narradores de la literatura universal que he conocido en mis diversas estancias por el mundo. Yo recuerdo de uno de ellos, el premio Nobel Vargas Llosa. Yo pues soy amigo y fui amigo de él en Berlín, y él me decía, es que el escritor, me decía, tiene que estar escribiendo todos los días, me dice, porque la próxima batalla es la que está por venir. El escritor, y me decía esta figura, ¿sí? Es como un boxeador, me dice, tiene que estar entrenando todos los días, me dice, para no quedar noqueado al día siguiente con la página en blanco y que no se le ocurra nada, me decía. Es decir, es una metáfora muy recurrente y muy adecuada en este caso. ¿Sí? Doctor, ¿qué sucede cuando usted llega al momento de la culminación de sus estudios en bachillerato
¿qué decisiones pasaban por la cabeza de David Hernández en ese momento, con todas ya esas primeras influencias de escritor, de cuento, la herencia de su padre? ¿Qué carrera decide y cómo toma usted la decisión de continuar sus estudios superiores? Bien, en primer lugar, terminé el bachillerato, lo terminé a los 16 años, valga decir, en el 71, y hice el examen de admisión en la Universidad de El Salvador para estudiar una carrera que a mí me apasionaba también. A mí me gusta mucho la botánica, las químicas, y me inscribí para ser estudiante de ciencias agronómicas, ¿sí? El problema fue que en esos momentos, el 19 de julio de 1972, fue intervenida la universidad por el gobierno militar del coronel Arturo Armando Molina y pasamos casi año y medio sin estudiarse. Luego pues se dio la oportunidad de hacer un examen de admisión en la Escuela Superior de Educación para formar profesores de bachillerato en el área de Humanidades e Inglés. Yo fui a hacer el examen y pues fui admitido, ¿sí? De esa forma pues entré a la Normal Superior, como se llamaba en esa época, y que era pues la Ciudad Normal Alberto Maferrer, mientras abrían la universidad, ¿sí? Doctor, y luego que por su paso por estudiar todas estas áreas de la agronomía, de las ciencias agronómicas, ¿cómo llega esa oportunidad de ir a estudiar a Alemania? En aquel momento era realmente para mentes brillantes, para jóvenes talentos, para personas que realmente tenían la oportunidad de destacar en este concierto académico, y usted logra llegar y estudiar una maestría en Alemania. Sí, es que debo decir de que antes de Alemania yo estuve en la antigua Unión Soviética, ¿sí? Entonces en realidad la beca que logro en la Universidad de El Salvador es para ir a estudiar ciencias agronómicas a la Unión Soviética, país donde resido durante 7 años, ¿sí? Y donde me gradué de ingeniero agrónomo, ¿sí? Y ejercí un año la profesión en una granja colectiva, en un colhoz, ¿sí? Luego pues de ahí paso a Alemania y ahí sí comienzo a estudiar pues literatura alemana, que se llama la especialidad germanística, y luego pues al terminar esa maestría termino también otra maestría en ciencias políticas, ¿sí? Y luego la decisión de sus estudios doctorales. ¿Por qué en literatura? ¿Por qué no en ciencias políticas o en otras áreas relacionadas que pudieron haber sido otro soporte a su formación? Sí, en primer lugar porque la tesis mía versa un poco sobre la literatura latinoamericana contemporánea y también sobre la literatura salvadoreña. Sí, yo siempre fui pues un gran enamorado de los grandes fundadores de la literatura del Salvador y debido a ello pues decidí escribir una tesis sobre ellos, y en especial pues sobre don Francisco Gavidia, sobre don Alberto Maferrer, sobre Claudia Lars, sobre el gran Salarrué, que es uno de los grandes nombres olvidados, digamos, de precursores incluso del realismo mágico, ¿sí? Entonces fue prácticamente una manera de reivindicar las letras salvadoreñas y latinoamericanas en la academia europea, digamos. Doctor, y en esa interfase que usted desarrolla de estos estudios tan importantes, ¿por qué regresar a El Salvador? Ya usted había hecho un nombre en Europa, había triunfado en Alemania con puro talento, a pura escritura, a pura intervención de un salvadoreño que estaba también dominando y manejando ya varios idiomas. Cualquiera puede decir, tenía la vida resuelta en Europa o en Alemania. ¿Cómo decide usted regresar a El Salvador? Sí, en realidad siempre he tenido la vida resuelta, sí. La cuestión es de que eran ya prácticamente 32 años de estar fuera del país, 7 años en la Unión Soviética y 25 años en Alemania. Incluso pues tengo la doble nacionalidad, tengo la nacionalidad alemana también.
Y en un determinado momento comencé a viajar frecuentemente al país. Trabajaba en esa época para la Oficina de Intercambio Académico Alemán, del Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAD, y frecuentemente visitaba la Universidad de El Salvador. Ahí pues tuve contactos con la doctora María Isabel Rodríguez, y prácticamente pues ella fue la que me ofreció quedarme en la Universidad de El Salvador, y yo realmente pues sentí como, digamos, ese llamado de las selvas. Es decir, en Alemania, en Europa, pues yo tenía prácticamente todo resuelto, pero me hacía falta, digamos, el vacío de la cotidianidad salvadoreña. Y al venir acá a El Salvador yo sentía pues le sentía más sentido a la vida, digamos. En Europa es todo muy planificado, muy pues séptico, muy aseado, muy ordenado. En cambio, al venir a El Salvador estaba pues todo por hacer, y de alguna forma pensé de que podía contribuir en algo pues al país, y decidí quedarme. Pues la doctora María Isabel Rodríguez me ofreció un cargo como funcionario de la universidad que hasta el momento conservo, y debo decir que me siento pues satisfecho de estar en el país, a pesar de que pues tengo una casa en Alemania, país al cual pues viajo casi todos los años en periodo de vacaciones. ¿Sí? Doctor, ¿cuántos libros ha podido producir hasta este mes de septiembre del 2023 en toda su carrera? Son varios, y hace poco estaba revisando un currículum que mandé el año pasado para una revista que me publicó un artículo, y logré contabilizar como 21 libros, es decir, pero en su conjunto, ¿sí? Es decir, poesía, cuento, ensayo, novelas, ¿sí? En diferentes idiomas, ¿sí? Porque yo tengo el privilegio de haber aprendido tanto el ruso como el alemán como lengua materna, ¿sí? Hablo y escribo en ruso y en alemán, como hablo y escribo en español, ¿sí? Entonces, eso me facilitó de que en ruso tengo un libro, por ejemplo, en alemán tengo como 4 libros, ¿sí? Y luego pues tengo 4 novelas, tengo varios libros de ensayos, y también estudios sobre pues diferentes tópicos de la literatura latinoamericana, por ejemplo, sobre el movimiento del realismo mágico, sobre el boom, sobre Roque Dalton, sobre Manlio Argueta, sobre la generación comprometida, sobre don Alberto Maferrer, es decir, alrededor como entre 20 y 21 libros. ¿Sí? ¿Qué trae David Hernández para finales del 2023 o inicios del próximo año? ¿Podemos conocer alguna primicia de qué está trabajando, qué están esa pluma y esos teclados produciendo? Sí, realmente últimamente he estado trabajando en una novela que pretende ser prácticamente pues una reseña de las últimas décadas de la historia salvadoreña, así que es prácticamente pues un reflejo de toda la realidad vista desde un punto de vista bastante holístico de lo que podríamos decir El Salvador. ¿Sí? La abordo desde un punto de vista un poco carnavalesco, y está ubicada pues en diferentes personajes que van desde lo político hasta lo pues deportivo, etcétera, etcétera, y la novela se llama La Tiendona, ¿sí? Es decir, donde se aborda toda la gama de pues aspectos de la realidad salvadoreña. ¿Sí? Estaremos pendientes, doctor, para poder conocer esta obra de La Tiendona y también poderla presentar en todas nuestras multiplataformas y redes sociales para que nuestros amigos cibernautas, televidentes, radioescuchas puedan tener acceso a esta nueva obra. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, sus sugerencias para todos nuestros televidentes y cibernautas, en especial los jóvenes
que tienen sueños de ir a estudiar y de prepararse fuera del país? ¿Cuáles son esas llaves para triunfar? Sí, bueno, en primer lugar, los jóvenes que quieran ir fuera del país, lo básico en este mundo de la era cibernética, digamos, y de las plataformas digitales es el inglés. Es la primera herramienta que deben de dominar para poder aspirar a continuar sus estudios en el extranjero. Si yo dirijo la unidad de becas de la Universidad de El Salvador al extranjero, la unidad de becas de posgrado, y por ello les puedo recomendar de que un requisito especial es tener el idioma inglés, lo que le llaman el TOEFL. ¿Sí? Entonces es necesario adentrarse en el conocimiento del idioma inglés, ¿sí? Porque el TOEFL, es decir, el idioma inglés lo están pidiendo hoy a nivel universal. Si va a China, si va a Japón, si va pues a Alemania, e incluso en países hispanoparlantes, ¿sí? Si usted quiere hacer una maestría o un doctorado o estudiar estudios de posgrado en España, en Argentina, en Chile o en México, también le están pidiendo ya que domine el inglés, debido a que pues hay una cantidad enorme de literatura pues especializada que generalmente está en inglés. Ese es de entrada el primer consejo, si estudiar el idioma, y luego pues tener cierta disciplina de estudio, tener cierta mística, digamos, ¿sí? Es decir, hay que tener un objetivo, ¿sí? Es decir, un objetivo básico, y lo más importante, pues luchar por conseguir ese objetivo, ese ideal. Yo creo de que en el actual mundo moderno siempre hay oportunidades, y lo fundamental es ver de qué manera uno logra pues aprovechar estas oportunidades, ¿sí? Y por supuesto también la recomendación es leerse, sobre todo pues en este mundo actual donde pues vivimos prácticamente una cultura de lo rápido, ¿sí? Donde lo importante a veces es el Twitter o los mensajes cortos, ¿sí? Siempre es interesante y siempre es apasionante retornar a la lectura de los clásicos, ¿sí? Tomarse el tiempo, tomarse la distancia para encontrar esa sabiduría universal que uno encuentra en todos los libros de literatura clásica. Por ejemplo, en el Quijote uno encuentra toda una lección de la vida, ¿sí? En la Divina Comedia, en la Comedia Humana, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, cultivar siempre también el hábito de la lectura es muy importante. Serían, digamos, los consejos básicos, ¿sí? ¿Por qué nos cuesta tanto disfrutar un libro, y en especialmente de estos clásicos a los que usted hace relación, doctor? Sí, en verdad, lo decía al principio, es una cuestión de disciplina, ¿sí? Generalmente, pues, sobre todo las obras clásicas, ¿sí? Hay que tener cierta disciplina y cierta constancia para poderle entrar al libro. Es decir, le digo que realmente pues las primeras 40 páginas de obras como Los Miserables o como pues Los Endemoniados o como Crimen y Castigo de Dostoyevsky o de Víctor Hugo son tediosas, ¿sí? Porque hay una descripción exagerada de todo, hasta para describir una casa se tarda unas 6 o 7 páginas, ¿sí? Pero, insisto, la cuestión es la disciplina, ¿sí? Es decir, seguir adelante, y le certifico que a partir de la página 40, ya eso ya es automático, ¿sí? Al llegar a la página 40 de cualquier libro voluminoso, pues ya la lectura prácticamente es automática, y uno ya ha adquirido, digamos, como el feeling, ¿sí? O el interés por seguir con la lectura, ¿sí? Algunas personas no tienen problema en tomar el libro y comenzar a disfrutar la lectura, pero comentan que no se les queda o que no tienen la capacidad de recordar el contenido del libro. ¿Cuáles serían esas sugerencias de parte suya para poder obtener el máximo provecho a una obra de estas? No, es que en realidad pues
no es necesario que se les quede todo. Como decimos, la vida es tan fugaz que en estas circunstancias lo importante es disfrutar el momento, ¿sí? Es decir, disfrutar la lectura, poder hacer las respectivas abstracciones y conclusiones del caso, y aparentemente no se les queda, pero en el inconsciente queda lo que a usted le ha impresionado de cierta lectura, ¿sí? Y pues luego queda pues el sabor bastante pues exquisito de lo que ha leído. Usted se recuerda con el paso del tiempo de ciertos pasajes, como pues esos vinos añejos que usted alguna vez prueba y pasa el sabor, pero años después usted se recuerda de lo exquisito de esos vinos, ¿sí? Muchas gracias, doctor David Hernández, por esta primera parte del programa. Nos ha proporcionado muchos consejos, mucha orientación, y hemos conocido parte de su trayectoria de vida, una faceta de esfuerzo, de perseverancia, de disciplina y de tener muy clara la visión y los objetivos de vida, de poderse pasear con ese gran talento y capacidad en el continente europeo, estar también en Rusia, el dominio de estos 5 idiomas de una manera envidiable. Por lo tanto, la sugerencia y la recomendación para usted, joven, que nos sintoniza, para usted, padre de familia, que siempre hay momento para estudiar. Y en este espacio que vivimos en nuestro país, El Salvador, ya no es indispensable el dinero. Hay una cantidad de becas, de programas. En este momento también el gobierno de la República ha lanzado unas carreras técnicas también de modalidad virtual que están permitiendo alcanzar nuevos estadios sobre la formación técnica especializada en carreras que no teníamos años atrás. Así que el mensaje es: persevere, confíe en Dios y tenga la disciplina para poder lograr sus objetivos. Cuando regresemos después de este corte, conoceremos otras áreas de análisis y las opiniones de nuestro invitado, el doctor David Hernández. Regresamos. Hacemos una pausa en la entrevista de La Paz Times Televisión Digital. Auris Fashion te trae lo más reciente y novedoso en ropa americana para damas, caballeros y niños. Estilos con calidad, frescura, elegancia y de moda. Accesorios y variedad de productos para ti. Completa tu estilo con nuestra amplia variedad en blusas, jeans, chores y mucho más. Cautiva las miradas de todos con nuestras prendas y luce espectacular con Auris Fashion. No esperes más y escríbenos al 6024-6584, 6024-6584. Ahora con envíos a todo el país. Compra hoy mismo en Auris Fashion, lo mejor para ti. Auris Fashion. Queremos darte lo mejor a un precio sorprendente. ¿Te sientes mal de salud? ¿Resientes algún tipo de dolor? Una consulta a tiempo puede prevenirte muchas enfermedades. Y si la haces con un buen médico, garantizas que harás una buena inversión en tu salud. El Dr. Denis Joshua Alfaro cuenta con una avanzada experiencia médica, además de estudios en los mejores hospitales de Chile y Perú. Visítanos en Barrio Santa Rita, inicio calle Al Golfo, a 100 metros antes de la Unidad de Salud San Juan Nonualco. Abierto de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 9 de la noche. Y domingos, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Escríbenos al 7048-9951. 7048-9951. Auris Fashion te trae lo más reciente y novedoso en ropa americana para damas, caballeros y niños. Estilos con calidad, frescura, elegancia y de moda. Accesorios y variedad de productos para ti. Auris Fashion viene con lo mejor para ti.
Completa tu estilo con nuestras carteras. Las mejores opciones las encuentras aquí. Somos tu mejor complemento. En Auris Fashion combinamos prendas y creamos estilos únicos, especialmente para ti. Y si como todas no tienes nada que ponerte, es hora que marques tu estilo. Escríbenos al 6024-6584, 6024-6584 y compra en Auris Fashion, lo mejor para ti. Auris Fashion. Queremos darte lo mejor a un precio sorprendente. Regresamos a la entrevista de La Paz Times Televisión Digital. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía en esta noche de día miércoles que el Tribunal Supremo Electoral ha efectuado la convocatoria oficial para las elecciones de febrero y marzo del 2024. Nos acompaña el doctor David Hernández, quien es un escritor, columnista, es un docente universitario y además un claro escritor de diferentes géneros literarios. Usted puede encontrar sus escritos en los principales periódicos impresos y digitales de nuestro país y por supuesto sus contribuciones académicas en la web. Doctor, ¿cómo ve usted el espectro político esta tarde? El Tribunal Supremo Electoral ha efectuado la convocatoria general a las elecciones para febrero y marzo del 2024. A partir de mañana queda habilitado la inscripción de todos los aspirantes a los diferentes cargos de elección y al menos hasta este día 6 de septiembre, 7 fórmulas presidenciales de 7 institutos políticos han manifestado, han desarrollado el proceso de las elecciones internas y están habilitados por sus partidos políticos para poder participar. ¿Cómo hace usted este análisis? Veíamos una entrevista que le hace el diario El Salvador a usted durante esta semana con opiniones muy interesantes. Sí, yo creo de que se ha llegado a un punto en el cual pues el escenario democrático de El Salvador está dando muestras de bastante madurez y de bastante avance en el aspecto democrático. Si el mero hecho de que hayan 7 aspirantes diferentes ya habla de una diversidad política, como bien lo recalcaba yo. Es decir, en esta entrevista que usted menciona, hay candidaturas de todos los colores, para todos los gustos, para todos los sabores, empezando pues de la izquierda, que es el FMLN, la derecha, como es Arena, liberales, como podríamos tipificar a nuestro tiempo, conservadores, como a la Fraternidad Patriótica Salvadoreña y otros institutos, ¿sí? Incluyendo pues a Nuevas Ideas, donde el aspecto esencial en lo ideológico es el consenso de diferentes apreciaciones ideológicas que trascienden los clásicos estereotipos de lo negro y lo blanco. Es decir, esto yo creo que es una situación un aspecto muy sui generis del Partido Nuevas Ideas, porque pues encuentra diferentes apreciaciones ideológicas que tienen como denominador común trabajar por un futuro mejor para El Salvador. Y yo creo que esa plataforma es la que mejor definiría pues el Partido Nuevas Ideas, que también está dentro de este entramado, digamos, de diversidad ideológica, partidaria, que constituye pues todo el tablero electoral que se va a disputar la presidencia en febrero del 2024. En ese sentido yo podría afirmar, ateniéndome a las cuestiones concretas, ¿sí? Y viendo de que desde hace más de 100 años no tenemos estas posibilidades. Y si ustedes recuerdan, en la época de las dictaduras militares, pues estaban
prohibidos o sesgados determinados grupos de izquierda, había bastante pues censura, incluso hasta represión hacia ciertos determinados grupos, lo cual ahora no existe, ¿sí? Es decir, y el hecho más contundente es que se han inscrito o se van a inscribir 7 diferentes candidaturas. Esto habla muy bien, como decía, del avance democrático en El Salvador, pese pues a los argumentos que da la oposición, y habla muy bien de que la democracia en El Salvador goza de excelente salud. Doctor, ¿podemos hablar todavía de derechas y de izquierdas en El Salvador? ¿Existen estas corrientes como tal? ¿Pueden permanecer estos conceptos del siglo pasado sobre las aplastantes derrotas y los resultados en las elecciones anteriores? Sí, lo que pasa que estos partidos ellos mismos reclaman para sí estos digamos, rótulos. ¿Sí? El FMLN siempre se va a reivindicar como una fuerza de izquierda, Arena también como una fuerza de derecha, independientemente de que actualmente pues estén reducidos prácticamente a la insignificancia política, ¿sí? Porque las nuevas realidades que ha vivido El Salvador en los últimos 4 años pues nos indican de que hay un nuevo cambio de paradigmas a nivel político, por lo menos en el espectro político salvadoreño, que ya deja pues fuera de uso estos términos tan definitivos, tan polarizantes, ¿sí? Que de alguna forma pues estuvieron decidiendo pues los destinos del país en los últimos 30 años. ¿Sí? ¿Y nuevas ideas? ¿A dónde lo ubica usted? ¿En qué corriente de pensamiento está el centro? ¿Tiene de todo un poco? ¿Cuál es la característica como máster en ciencias políticas que usted analiza, doctor? Sí, esa es una muy buena pregunta, sobre todo para los politólogos actualmente, ¿sí? Lo que pasa es de que tiene, digamos, unas características muy peculiares, muy específicas, que lo vuelven prácticamente clasificable e inclasificable, ¿sí? Son las dos cosas contradictorias, ¿sí? Porque uno podría decir, pues este gobierno es de izquierda, digamos, porque tiene excelentes relaciones con el Partido Comunista Chino, con la República Popular China, porque tiene excelentes relaciones con Rusia, digamos, ¿sí? Porque se ha abstenido de condenar la violación, la guerra en Ucrania, ¿sí? De condenar a Rusia como agresor en Ucrania, ¿sí? Pero al mismo tiempo vemos que tiene excelentes relaciones con Estados Unidos, pues, y eso lo ha demostrado pues las recientes visitas de figuras emblemáticas de los Estados Unidos, como pues senadores, como incluso pues las muestras de apoyo que han dado personalidades como Anthony Blinken, ¿sí? En su reunión con la ministra de Relaciones Exteriores, la señora Alexandra Hill, que me parece que es una ministra de altos quilates, una verdadera pues maestra de las relaciones internacionales, que ha sabido combinar este tipo de relaciones que a cualquier politólogo dejarían mudo prácticamente. ¿Cómo es posible que este gobierno, que tiene excelentes relaciones de cooperación y de amistad con la China comunista, también tenga excelentes relaciones con el Departamento de Estado? ¿Sí? Yo creo que la lección fundamental que uno puede sacar acá es de que el gobierno del presidente Bukele ha puesto sobre el tapete una cuestión fundamental dentro de las relaciones internacionales y particularmente en Centroamérica y en Latinoamérica, ¿sí? Tener voz propia, ¿sí? Y que tanto los interlocutores de China, de Estados Unidos, de Rusia o de la Unión Europea
respeten nuestra voz propia. Yo creo que esa es la clave de todo, y eso está emitiendo una señal prácticamente de personalidad propia, de exigir respeto a las decisiones autónomas, y creo que eso eleva el valor específico de El Salvador en los foros internacionales y en las relaciones internacionales también, sí, porque pues Estados Unidos no tiene, digamos, derecho de reprochar a El Salvador establecer relaciones con A o B nación, por ejemplo, en el caso concreto de China. Sí, los mismos Estados Unidos son el principal socio comercial de China, entonces ahí habría una contradicción, sí. El gobierno del presidente Bukele lo que está poniendo sobre el tapete de la mesa es respeten nuestras decisiones, sí. Y yo creo que eso lo ha manifestado claramente el presidente Bukele, y pues es un estilo de gobernar que ha marcado precedentes y que ha marcado también rumbo en las relaciones internacionales. ¿Sí? Desde el siglo pasado no veíamos también, al menos el intento, todavía no se han inscrito, pero por el momento tenemos 7 fórmulas. ¿Cuál es su lectura? ¿Por qué cuando han existido una serie de críticas, de comentarios sobre la candidatura y el momento de presentarse como candidato por parte del señor presidente Nayib Bukele, pues lo que se esperaba era 1 o 2 fórmulas, o posiblemente que nadie se inscribiera, para no validar, para no autenticar esta decisión de presentarse, para que el pueblo salvadoreño tome la decisión si le permite postularse ya y ser electo como presidente constitucional de la República. ¿Qué lectura, doctor? No, particularmente a mí también me asombró, sí, porque de entrada, de primas a primeras, viendo las reacciones, pues sobre todo la oposición retórica que hacía parte de la oposición a la candidatura del presidente Bukele, lo primero que yo pensé, aquí va a haber un boicot, nadie va a participar, sí. Que hubiera sido lo consecuente, pues si usted pone reparos y todo, lo normal es que no participe, sí. Sin embargo, pues los argumentos, creo que los argumentos que se han dado para validar la candidatura del presidente son irrebatibles, ¿sí? Hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que lo habilita, ¿sí? No a la reelección, sino que a que se postule y que sea pues el electorado el que decida, ¿sí? Yo creo que ese es un derecho inalienable que tiene, ¿sí? Y que la misma Constitución lo establece y lo respeta, y que está pues en la base de toda la candidatura del señor presidente, ¿sí? Dicho sea de paso, pues lleva como compañero de fórmula también a un excelente pues candidato, al doctor Félix Ulloa, quien es un hombre pues muy capaz, muy sabio. Yo lo veo casi como, comparado entre el presidente y el vicepresidente, veo al doctor Félix Ulloa casi como un anciano sabio, ¿sí? Que está dando su experiencia a nivel internacional, a nivel de fogueo político, pues a la juventud que representa el señor presidente, ¿sí? Pero yéndonos más al fondo de la cuestión, sí, realmente lo lógico hubiera sido de que nos encontráramos con un boicot de todos los partidos para desacreditar la candidatura del presidente Bukele. Sin embargo, sucedió todo lo contrario, ¿sí? ¿Debido a qué? Yo pienso que fundamentalmente debido a que las condiciones legales en las cuales él va, legales y constitucionales, están bien fundamentadas, ¿sí? Hay ya lo dijimos, una resolución de la Sala de lo Constitucional que no admite
pues contradicciones, ¿sí? Es decir, y que son de obligado cumplimiento, ¿sí? En vista de ello, pues la oposición ha tratado de ver cómo en último momento pues se enrola en esta campaña presidencial, y es así como surgen diferentes tendencias, y eso es también motivo de alegría, porque está representado todo el espectro político pues salvadoreño. Ese es desde todo punto de vista es un símbolo de una apertura democrática. No pueden alegar que están siendo perseguidos, que están siendo pues reprimidos, que están siendo censurados, porque no es cierto, ¿sí? No es cierto, y entonces ellos van a una competencia legal por la presidencia, ¿sí? Lo cual contradice los mismos argumentos de la oposición, que dicen de que es inconstitucional, ¿sí? Pero evidentemente que el solo hecho de inscribirse y de participar ya justifica o ya da el aval a la candidatura constitucional del señor presidente, ¿sí? Porque como en toda ley jurídica o como en toda ley legal, usted no se va a meter a una ley si sabe que de antemano los dados están cargados, ¿sí? O si sabe que de antemano pues hay irregularidades, ¿sí? El hecho de que la oposición haya decidido participar significa de que no tiene reparos, ¿sí? Ese es un hecho concreto de hecho y de derecho, ¿sí? Que justifica no solo la candidatura del presidente, sino que las candidaturas de todos ellos. Ese es en realidad el escenario que tenemos en estos momentos, y que se va a ir desarrollando conforme pues se acerquen el día de las elecciones. Claro, una cosa es el escenario y otra cosa son los resultados, y que son, según las encuestas, pues son totalmente favorables pues a la candidatura del señor Bukele, y bastante desfavorables a estos sectores de la oposición agrupados en estos 7 partidos. Y en esa valoración, doctor, con todas las encuestas de opinión, todas, absolutamente todas, establecen que la ventaja del candidato Nayib Bukele, en la que peor sale evaluado, es 8 de cada 10 estarían votando por él, pero una amplia mayoría, es 9 de 10 personas, muestran su satisfacción, su apoyo a las diferentes políticas impulsadas por el presidente Bukele. ¿Qué pasa en la mente de estos partidos políticos, de los candidatos de las cúpulas partidarias, al presentarse e inscribir una fórmula presidencial bajo estas condiciones de la lectura de la población en las diferentes encuestas? No, yo creo que la mente de todos ellos está, realmente tenemos que movernos para no desaparecerse. Ellos saben, todos saben de que van a perderse, pero el objetivo de la mayoría de ellos es dejar la marca registrada, ¿sí? Para tal vez en un hipotético segundo, tercer periodo, dentro de 10, 5, 15 años, permanecer en el imaginario popular que ya está registrada la marca, ¿sí? Pero de antemano, pues todos estos candidatos saben de que no tienen ningún chance frente al arrastre de la figura del presidente, ¿sí? Es decir, es un fenómeno bastante pues inusitado, muy singular a nivel de las ciencias políticas y de los politólogos en toda América Latina, y yo creo que en el mundo, ¿sí? Es sorprendente cómo pues el presidente Bukele, a 4 años de su mandato, todavía mantiene ese nivel de popularidad, ¿sí? Cuando en realidad pues las popularidades, ustedes lo saben bien, los presidentes llegan con un gran apoyo al principio, ¿sí? Al principio llegan con un apoyo pues arriba del 50, 60%, y conforme van pasando los años de su gestión se van desgastando hasta que llegan a un tope mínimo, ¿sí? El caso del presidente Bukele es diferente, ¿sí? Es decir, ha ido, pues es una tendencia increciendo, ¿sí?
que va aumentando al grado de que pues, las encuestas hablan incluso de que habrá una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, así que solo le dejan 1 o 2 diputados, cuando más, a algunos partidos de la oposición. Eso es un fenómeno inédito. Lo digo porque pues leo y estoy en contacto con politólogos, por ejemplo, mexicanos, y están asombrados. ¿Y cómo explicar, digamos, el fenómeno o el factor Bukele? ¿Sí? ¿Cómo explicarlo? Es decir, y la explicación es muy sencilla. ¿Sí? Es decir, él, en primer lugar, cortó de tajo el principal problema que teníamos los salvadoreños, el problema de la seguridad. ¿Sí? Y de ahí vienen una serie de acciones o de medidas que se desprenden de esta resolución del problema de la seguridad, ¿sí? Porque ya habiendo más seguridad, ya el comercio tiene más posibilidades de agilizarse, ¿sí? Incluso el comercio en pequeño, ya la señora de la tiendita ya puede volver a abrir su tienda sin temor a que van a llegar a pedirle la renta. Ya los empresarios pueden invertir más dinero en su fábrica sin temor a tener que pagarle renta a los mareros. Es decir, el resolver el problema de la seguridad ha generado, pues, como un efecto dominó, resolver también problemas de índole social y económica. ¿Sí? Claro, nadie puede asegurar en estos momentos que estamos en una bonanza económica, ¿sí? Pero eso también tiene que ver mucho con los factores externos, ¿sí? Y con la crisis mundial y las crisis mundiales que hemos estado viviendo. En primer lugar, venimos saliendo del COVID a nivel mundial, que ha sido un gran atenuante económico, ¿sí? En segundo lugar, la guerra entre Rusia y Ucrania, que tiene sus repercusiones. Es decir, la crisis que está viviendo no solo El Salvador, sino que también toda Latinoamérica, no es solo nacional ni regional, es mundial, ¿sí? Y yo creo que dentro de esos esfuerzos sigo creyendo de que el gobierno está haciendo, pues, está poniendo sus mejores empeños para tratar de buscar soluciones que beneficien a la mayoría de la población salvadoreña. ¿Sí? Desde las ciencias políticas, doctor, ¿cómo analiza usted la figura de Nayib Armando Bukele Ortiz? Sí, es decir, como decía, es un caso, digamos, excepcional, si es el factor Bukele o el fenómeno Bukele, que en primer lugar tiene ciertas características en común con otros mandatarios, ¿sí? Pero que tiene sus como particularidades nacionales. Por ejemplo, en primer lugar, el hecho de ser un outsider, ¿sí? Él no viene de ningún partido, ¿sí? Precisamente porque todos los partidos se confabularon para que no entrara, ¿sí? Esa es una de las características. En primer lugar, de que es un mentis a la clase política tradicional, ¿sí? Eso pues ya se vio en casos como pues Macron en Francia, el mismo Putin en Rusia. Al principio pues no era muy bien visto, ¿sí? Tenemos el caso de Bolsonaro en Brasil, que también era alguien que llegaba como outsiders, y el mismo Trump también, ¿sí? Entonces son como elementos comunes, digamos, de la modernidad, ¿sí? En la cual pues la clase política parece que ha agotado todo su capital de simpatía y ha generado una actitud de desconfianza de la mayoría de la población, ¿sí? Eso en primer lugar, ¿sí? Y en segundo lugar, el hecho de que yo prácticamente veo a Nayib como un hombre de acción, un hombre de armas tomar, ¿sí? Y yo creo que eso también es algo muy fundamental, ¿sí? Muy fundamental en el sentido de que es un hombre que aplica pues una de las grandes
sabidurías de Tomás de Maquiavelo, de Nicolás de Maquiavelo, es decir, poder que no se ejerce, poder que no existe, ¿sí? Y Nayib Bukele sabe ejercerlo en el momento preciso y en el instante preciso. ¿Le gusta a las y los salvadoreños un presidente que manda, que ordena, que ejecuta? Es decir, yo diría más bien que no es que ordene, mande y ejecuta, sino que esas acciones que él decide, ¿sí?, yo creo que antes son consensuadas con el sentimiento general de la población, ¿sí? Es decir, yo no creo que él haya sido capaz de meter a los 70,000 mareros presos si él supiera que la población va a estar en contra, ¿sí? Pero como es lógico, él es como tiene un pulso del nivel del sentimiento popular. Él sabe que era algo que la población también estaba de acuerdo, ¿sí? Entonces él es como el ejecutor, digamos, de la voluntad popular expresada en medidas que evidentemente, pues si ese es el kit de la cuestión, tienen la venia y la simpatía de la mayoría de la población, ¿sí? Digamos, el señor presidente Bukele tiene la habilidad de poder extraer la lectura de lo que el pueblo, de lo que la gente pretendía, quería, anhelaba, y él lo está cumpliendo y lo está ejecutando. Sí, yo creo que no sé si, me imagino que él tendrá un equipo de asesores que es altamente eficiente, ¿sí?, y que las medidas que él toma están también calculadas, ¿sí? Es decir, ¿qué salvadoreño no va a estar contento con que expropien al expresidente Cristiani? ¿Sí? ¿Qué salvadoreño no va a estar contento después de ver que meten preso a Beto Romero, uno de los grandes corruptos, y que es solo para muestra un botón, digamos, ¿sí? Entonces todas esas medidas de alguna forma pues me imagino que son tomadas en el momento cuando se tiene la convicción de que también expresan el sentimiento de la población, ¿sí? Es algo que la población necesitaba y deseaba cristalizarse. Es decir, en ese sentido, pues sí, se podría decir que hay incluso hasta de parte de él y del grupo que lo asesora, pues cierta sabiduría política a la hora de tomar estas decisiones, porque no es tan fácil también, no es una fórmula mágica. ¿Sí? ¿Le sorprendió que se hiciera acompañar en esta oportunidad del doctor Félix Ulloa o no? ¿Usted lo esperaba o pensó que en algún momento el señor presidente podía tomar la decisión de buscar otro compañero o compañera para la fórmula presidencial? No, yo creo que ellos hacen una dupla bastante complementaria, ¿sí? Es decir, Félix realmente ha desempeñado un papel bastante brillante, es un hombre con mucha experiencia, y era lógico, para mí era lógico, ¿sí?, de que lo iba a acompañar porque si no lo acompañaba hubiera generado cierto tipo de especulaciones y de rumores, digamos, ¿sí? Lo acompaña porque la fórmula es una fórmula que funciona y que trabaja perfectamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué va a buscar otro si el que lo ha acompañado hasta el momento funciona completamente y se complementa, ¿sí? Bueno, entonces, y de hecho el señor vicepresidente, el doctor Félix Ulloa, ha desarrollado una gran labor en cumplir las instrucciones del señor presidente en labores de integración centroamericana. Claro. Ha fundado esta ESIAP, que es esta escuela de alta formación especializada para todos los funcionarios y funcionarias del gobierno del Estado salvadoreño. De igual manera ha desarrollado muy buenas participaciones a nivel internacional, como una persona también muy conocida en sectores del continente americano y del continente europeo en grandes foros académicos sobre
diferentes disertaciones de los temas especializados que él domina y por supuesto llevando ese mensaje de promoción del gobierno. En ese aspecto, doctor, ¿cuál es su apreciación, su opinión sobre la estrategia del Plan Control Territorial desde el análisis estratégico político? Sí, yo creo de que en primer lugar es una medida que la mayoría de salvadoreños estaban esperando desde hace años. Sí, sí. Tenemos quizás 6 o no, 4, digamos 5 gestiones presidenciales, todas han prometido solucionar el problema de la seguridad ciudadana. ¿Sí? Plan mano dura, plan super mano dura, la tregua con las pandillas, los diálogos, el pago incluso de extorsiones a las pandillas por parte de los gobiernos y de ciertos partidos políticos, y ninguna de ellas funcionó. ¿Sí? Entonces, creo de que ha sido, por supuesto que no ha sido un chispazo de inspiración que de la noche a la mañana se haya decidido esta medida, ¿sí? Sino que es una cuestión que ya se venía contemplando. Me imagino que en eso trabajaron mucho todos los asesores en seguridad nacional del presidente desde mucho antes, ¿sí? Y me ha parecido pues de una contundencia fulminante, ¿sí? Es decir, es un trabajo brillante porque logró o ha logrado, en la prensa internacional hablan a veces hasta de un milagro, ¿sí? Que es haber erradicado las altas cuotas de homicidios que se daban acá, de asesinatos sangrientos, y estábamos padeciendo una dictadura peor que las dictaduras militares, ¿sí? Es decir, los gobiernos del PCN, se recuerda de los presidentes dictadores, esos eran, comparado a la dictadura de las pandillas, aquellas eran dictablandas, ¿sí? Porque las pandillas sí tenían el total control de la comunidad, ¿sí? Había prácticamente un estado de sitio, lo controlaban casa por casa, ¿sí? Entonces había pues un sometimiento de la población a la dictadura de los palabreros, de los ranfleros, de los corredores de las principales clicas, ¿sí? Al grado de violarse los más elementales derechos humanos, ¿sí? Si alguien no pagaba la renta, lo descuartizaban, ¿sí? Si al palabrero de la pandilla le gustaba la hija adolescente de un vecino, la volvía su esclava sexual, ¿sí? Y no podían oponerse. Es decir, estamos hablando de cuestiones horrorosas, pero que eran realidades, ¿sí? Entonces, que viniese una medida de tal magnitud como el Plan Control Territorial ha representado para el pueblo salvadoreño prácticamente la liberación de, quizás me atrevería a decir, la dictadura más terrible que ha padecido El Salvador, ¿sí? Porque era prácticamente un campo de concentración. Si al llegar a su casa en determinados lugares había que apagar las luces, había que abrir los vidrios de las ventanas, y la ley general era esta de ver, oír y callar, es decir, un clima tenebroso ejercido por la dictadura de las pandillas, que hay que decirlo también, estaban en contubernio, y eso es lo más triste, con los gobiernos de turno, ¿sí? Porque incluso llegaron al grado de hacer treguas, ¿sí? Entonces, este es uno de los principales logros, digamos, del Plan Control Territorial, y creo que fue uno de los aspectos angulares que tomaron en cuenta los expertos en seguridad, de que la estrategia debía ser global, ¿sí? Es que yo recuerdo que en tiempos al inicio de la gestión de Sánchez Serén, incluso se trató de crear grupos de exterminio desde las instancias oficiales, y eso pues está reconocido incluso, ¿sí? Pero no les dio resultado, porque no se trata solo de eliminar al palabrero, al ranflero, al corredor de la clica, ¿sí? La estrategia es
meterlos presos a todos. ¿Sí? Esa ha sido una estrategia que ha funcionado de manera muy exitosa. ¿Sí? Y con la llegada de unos mejores indicadores, unos mejores promedios, tasas en el tema de seguridad, llega este convenio, este acuerdo con Google. ¿Cuál es su lectura, doctor, de este importante acuerdo que permite la llegada de una de las empresas, de las firmas con mejores ingresos, con mejores proyecciones a nivel del globo terráqueo? No, yo creo que eso nos permitirá dar un salto de calidad en las revoluciones tecnológicas que se están dando en el área de las tecnologías de las ciencias de la información y de la comunicación. ¿Sí? Indudablemente que es una puesta al día con los estándares más modernos que existen actualmente. ¿Sí? Y por otro lado viene a favorecer el empleo, sobre todo a nivel de sector terciario. ¿Sí? Es decir, por eso yo insistí hace poco en la cuestión del idioma inglés. ¿Sí? Le voy a contar una experiencia últimamente. Pues la última vez que estuve en Alemania estuve hablando con un amigo que trabaja en una transnacional. ¿Sí? Y él me decía, es decir, en la transnacional lo que hacemos acá es prácticamente programar. ¿Sí? Necesitamos programadores, y si esos programadores saben inglés, es lo único que necesitamos. ¿Sí? Aquí un programador que sabe inglés devenga un salario, digamos, de 6.000 euros, ¿sí? Aproximadamente $6.500. ¿Sí? Claro, los estándares de vida ya son diferentes. ¿Sí? En América Latina le estaríamos pagando $1.500 a $2.000, ¿sí? A un programador que sepa inglés. ¿Sí? Y en el mundo contemporáneo eso es posible, pues. No necesita ir a la oficina, no necesita estar presente, sino que desde la oficina está fabricando el programa, se está comunicando en inglés y está llevando adelante pues un trabajo excepcional. ¿Sí? Es decir, todo ese mercado viene para América Latina, ¿sí? Porque en Europa los estándares salariales son muy altos, ¿sí? Entonces para ellos es una bendición que acá con $1.200, $1.500 para jóvenes programadores. Por cierto, pues la vez pasada estaba hablando con un compañero del ITCA y me dice, nuestros programadores están siendo cotizados a nivel europeo, a nivel estadounidense, ¿sí? Pero precisamente porque saben programar, saben idioma inglés, y es lo que en estos momentos las transnacionales necesitan. ¿Sí? Es decir, que uno de los grandes beneficios que trae, que conlleva este convenio con Google, es precisamente este tipo de oportunidades de trabajo en el sector terciario que se abren con una perspectiva pero infinita en estos momentos. ¿Sí? ¿Qué le dice su experiencia, su análisis político sobre los resultados de las elecciones de febrero del 2024? ¿Qué pasará con todos estos partidos políticos que todas las encuestas de opinión, unidos, reunidos y además agregándole los votos nulos y las abstenciones, no llegan ni al 10% del espectro encuestado? Yo creo en primer lugar de que lo lógico sería que ellos tendrían que hacer una profunda reflexión, ¿sí? Sobre el sentido de sus objetivos políticos. ¿Sí? Yo podría agregar, y claro, pues como politólogo yo lo que les podría recomendar es que pues se unan haciendo causa común con nuevas ideas. ¿Sí? El problema es que no sé si Nuevas Ideas los va a aceptar. ¿Sí? Es decir, ya el tiempo de subirse al tren ya pasó. ¿Sí? Pero sí, yo creo de que ellos están ante una realidad que es irrebatible. ¿Sí? Están ante un presidente que no tiene pues competidores, ¿sí? Y que está haciendo las cosas bien. Entonces cualquier fuerza política lo primero que puede analizar, porque la política es de hechos concretos, si es en este sentido, pues él está haciendo bien, apoyémoslo. ¿Sí?
Eso sería lo lógico, ¿sí? Pero sí, de entrada yo creo de que, y le recomendaría que hicieran un profundo ejercicio de reflexión, sobre todo pues teniendo en cuenta que se trata de la realidad política de El Salvador, donde se afecta pues a la mayoría de la población, para ver si tiene sentido toda esta lucha a veces infructuosa que ellos tratan de echar adelante y que pues no logran sacar adelante, ¿verdad? ¿Considera usted que los 6 partidos de oposición se van a inscribir finalmente en las fórmulas para competir, o puede ser que al momento del cierre algunos institutos políticos decidan no participar? No, van todos ellos, sí. Ellos van todos porque el objetivo fundamental, como le dije, no es ganar las elecciones, ¿sí? Es decir, es marcar el terreno, ¿sí? Es decir, registrar la marca, ¿sí? En el supuesto teórico, utópico, que dentro de 5 o 10 años los tiempos van a cambiar y van a tener su oportunidad, ¿sí? Entonces ya quedan en el imaginario como los partidos que compitieron, ¿sí? Pero yo de entrada, pues, incluso podría apostar algo con usted a que todos se van a inscribir, ¿sí? Está bien, doctor. ¿Cómo ve usted el país? ¿Cómo siente David Hernández El Salvador en este momento? Usted es una persona que viene de formarse, de estar su juventud durante toda la década de los 60, de los 70, previo al conflicto armado. Luego vivió la etapa del conflicto armado y esta transformación también que lo lleva a residir fuera del país para formarse académicamente, pero ahora en esta etapa, ¿cómo ve El Salvador? Sí, yo veo de que ha cambiado fundamentalmente lo que hemos estado hablando en materia de seguridad. Hace poco, pues en las vacaciones yo estuve parte en México y también en Guatemala, y realmente se siente la diferencia. Sí, en México es terrible, sí. Hay una ola de criminalidad, pero espantosa, sí. En Guatemala de igual forma, sí. Y al venir aquí uno siente la diferencia, ¿sí? Entonces hay como más confianza en la población, hay más tranquilidad, digamos, ¿sí? Y yo creo que eso abona en bien de la gestión que está llevando el actual gobierno, que ha logrado pues recuperar la confianza de la población salvadoreña. Estoy viendo ya últimamente que incluso hay cierto renacer cultural, es decir, que ni eso, no había ni espacio ni para ir a una obra de teatro o para ir a un recital de poesía, porque después de las 10 de la noche era terrible andarse. Hoy no, hoy la gente anda más libre, hay más confianza, y creo que eso abona pues en bien de toda la gobernabilidad que se está llevando a cabo, ¿sí? Doctor David Hernández, muchas gracias por aceptar nuestra invitación en nombre de la producción de este grupo de comunicaciones, del señor director Medardo Alfaro, quien pidió un saludo en chino, ya que usted domina tantos idiomas. Le agradecemos mucho su participación, sus conceptos, sus opiniones en este programa. Le deseamos mayores éxitos familiares, personales y profesionales. No, muchísimas gracias, y también deseo a usted y a Medardo lo mejor de lo mejor, sí. Muchas gracias por haberme invitado a este magnífico programa, sí. Ha sido el doctor David Hernández, politólogo, una persona que posee una especialidad en filología, un experto en literatura en toda Mesoamérica y Europa. Le agradecemos a usted su sintonía, le invitamos a que dé clic en cada una de nuestras multiplataformas de redes sociales. La noticia en este grupo de comunicaciones no para. Allí están todas nuestras multiplataformas. Suscríbase, ahí está todo un equipo de periodistas y de comunicadores en TikTok, en cada una de las multiplataformas de redes sociales, presentándole la noticia en cada momento que surja. Un saludo fraterno hasta la República de China al señor director Medardo Alfaro, que cumple esta asignación especial y que está representando dignamente a la República de El Salvador. Que Dios le bendiga, que le siga prosperando y
abrace la vida. Dentro de poco regresamos con usted en otra interesante entrevista. Ya sabe, los temas importantes, de actualidad, lo novedoso para la gente y hasta lo trivial, que de pronto puede ser muy interesante. Lo abordamos aquí en la entrevista de La Paz Times Televisión Digital.